delante del Señor. Así es que el Señor añada salud, añada fuerzas a cada uno de ustedes, hermanos, por estar aquí en esta noche, y los que por alguna razón no pudieron estar, pues igualmente que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Así que ¿cuántos estamos contentos, hermanos? Bendito sea nuestro Padre Celestial, hermanos, que nos da este enorme privilegio, hermanos, de estar en su casa y de seguir juntos, perseverando, hermanos, hacia adelante, con la ayuda del Señor. Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Efesios, capítulo 1. Libro de Efesios, hermanos. Libro de Efesios, capítulo 1, gloria al Señor. Gloria a Jesús. La carta, hermanos, del apóstol Pablo a los Efesios. Gloria a Jesús. Si lo tiene, hermanos, me dice un amén, por favor. Amén. Vamos a leer, hermanos, en el verso, capítulo 1, hermanos, verso 11. Dice la Escritura en el nombre poderoso de Jesús, Efesios capítulo 1, verso 11, dice que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendita la palabra del Señor. Oramos, hermanos, pidámosle al Padre nuestro que está en los cielos. Señor, delante de ti venimos en el nombre bendito de nuestro amado Salvador Jesucristo. Señor, rogamos, Dios mío, Señor, que nos instruyas a través de tu palabra. Señor, que la alianza de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre nuestras vidas. Ilumínanos, Dios mío, Señor, abre nuestro entendimiento. Señor, aquí estamos delante de ti, tal como somos, Señor. Tal, Dios mío, como tú nos conoces, Señor, aquí estamos. Para honrarte y glorificarte, Señor, y para aprender de tu santa y bendita palabra. Todos, Dios mío, tenemos esa enorme necesidad, Señor, de ser edificados. Pero separados de ti no podemos hacer nada. Por eso, Señor, con temor y temblor, Señor, yo me pongo delante de ti, Señor, ante este pueblo comprado con la sangre de Cristo, Dios mío, para que tú, oh Dios, uses de esta manera, Señor, mi vida, Señor. Y juntos, todos unánimes, en un solo sentir, Señor, tenemos la gloria solamente a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Aleluya. Hermanos, dice la Escritura, hermanos, que nosotros hemos sido predestinados. Que nosotros, hermanos, que en otro tiempo, fíjese, éramos propiedad, por decir así, hermanos, éramos propiedad del mundo. Éramos propiedad, hermanos, ¿verdad? De tal manera que no teníamos precio, más que solamente el precio que el mundo da, que es algo pasajero, que es algo a veces que no tiene sentido, hermano. Aunque nosotros bien hacemos de compensar de esa manera
Porque si bien es cierto, fuera de los caminos del Señor también hay gente, hermanos, ha habido gente, ¿verdad?, que adquieren sus profesiones, luchan por su vida, salen adelante, sacan su profesión y todo, ¿verdad? Pero la Escritura se refiere, cuando yo hablo, hermanos, de una propiedad sin valor, me refiero, hermanos, al valor que hoy nos da Cristo Jesús, hermanos, a nosotros ahora, como siendo hijos de Dios, hermanos. Porque cualquier otra persona puede tener en sí misma valor, pero a lo mejor delante de Dios no tiene, hermanos, o no significa, hermanos, que sea parte de su pueblo, simplemente porque no ha reconocido a Cristo en su corazón. Y es esa la diferencia que nos hace ahora nosotros, hermanos, nos hace ahora nosotros partícipes de la bendición de entender que hemos sido escogidos por el Señor, que hemos sido predestinados por el Señor. Como aquel hombre, hermanos, ¿verdad?, que estaba con Felipe, Natanael, no sé cómo, no recuerdo el nombre exacto, hermano. Pero aquel hombre, hermanos, que estaba escondido, dice, hermanos, y cuando le presentaron y le dijeron, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, él se limitó a decir, de Nazaret puede salir algo bueno. Pero cuando estuvo frente a frente con el maestro, y Jesús se refirió a él y le dijo, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Él dijo, ¿me conoces? Y le dijo Jesús, desde antes que Felipe te llamara, yo ya te había visto. Entonces, hermanos, significa de que Dios nos conoce, nos conocía a nosotros. Y Él es, hermanos, quien nos encontró a nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Hay que darle la gloria al Señor porque Él nos encontró a nosotros. Amén. Bendito Dios. Él nos encontró, hermanos, perdidos. Sí, amén. Perdidos, o sea, sin guianza, sin dirección. Una propiedad del mundo, hermanos, y si usted se fija, por poner un ejemplo, hay propiedades, hermanos, que usted las puede visualizar descuidadas, hermanos. Hay terrenos, hermanos, donde no hay ningún tipo de construcción, como se encontraba este que está aquí a mi izquierda, este lugar. Ahí no había nada, eran hermanos, pocos de tierra, hermanos, que se miraban ahí. Crecía el monte, es feo, todo ese terreno estaba baldío, todo ese predio solo, hermano. Pero aún con todo eso, hermanos, tenía valor. Alguien vino y le dio valor. Alguien vino, hermanos, trabajó en él y construyó en él. Y por eso es lo que ahora es, hermanos. Nuestra vida, hermanos, espiritualmente, similarmente, hermanos, se encontraba quizás hasta peor. Sin valor, descuidada, sin dirección, hermanos, ¿verdad? Hermano, en una oscuridad total. En una oscuridad total. Éramos propiedad del mundo. Pero tal como le expliqué, Jesús nos encontró a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Nos encontró y ahora valemos la sangre de Cristo. Yo no sé si usted lo cree, hermano, pero usted vale la sangre de Cristo. Démosle la gloria al Señor porque valemos la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros entendemos por la palabra que el Señor ya nos conocía a nosotros. Sí, amén. Nos conocía de tal manera que tenía establecido el día, la hora y la condición. No hay, hermanos,
hay propósitos. Tal como Jesús se reveló a este hombre, diciéndole: desde antes que te llamara yo te conocía. Y le dice: sígueme. Y ese es un llamamiento, sin preguntar, sin cuestionar, solamente sígueme. ¿No es ese el llamamiento que nos ha hecho el Señor a nosotros? Sin cuestionamientos, sin preguntar si usted cree o no cree. El día que tenía que creer estaba establecido por Dios. Y ese día usted y yo, tal como lo dice la Escritura, nuestras rodillas se doblaron delante del Señor. Y eso es digno de alabanza. ¿Saben por qué? Porque hemos recorrido, caminar, cristiano, pero Dios no nos ha dejado solos. Hemos andado, hermanos, por diferentes, ¿qué podría decir yo? Desiertos que tipifican las pruebas, las luchas, las circunstancias, tiempos de sequedad, tiempos de abundancia, pero no nos ha faltado el amor de Dios. Y por eso estamos aquí. Ahora, ¿qué hago yo con todo eso? Cuando reflexiono y me doy cuenta que un día entregué mi vida a Cristo y que la entregué porque Él me encontró. Y ya no hubo donde más, ya no hubo más que hacer. Ya no hubo más que hacer. Y a muchos de nosotros nos expresamos de decir hasta que Dios nos retorció el brazo. En cierta manera podemos decir así, hermano, porque no queríamos nada con el Señor. Pero no fue así. Espiritualmente, eso se llama llamamiento en amor. Porque así dice la Escritura que Él nos escogió en amor, hermanos. Y de tal manera nos amó que entregó a su Hijo. Entonces, por el amor de Dios que Él tuvo de nosotros es que estamos aquí, hermanos. No es porque nos forzó, no es, hermano, porque nos metió en un callejón sin salida, sino fue que todo lo ha hecho por amor. Y ese amor de Dios es incomparable. ¿Cuántos hemos experimentado el amor de Dios? En todas circunstancias y en toda, hermanos, manera de vivir, Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Y de alguna manera yo tengo que estar agradecido con eso. Aún con todas mis fallas, aún con todas mis imperfecciones, aún cuantas veces, hermanos, cada uno de nosotros le fallamos al Señor de hecho, de palabra, de pensamiento, hermanos. Con todo y eso, pero el amor de Dios sigue con los brazos abiertos y siempre da una salida, y la salida mejor que hay es reconocer, humillar, aceptar y decirle: Señor, para adelante contigo, no para retroceder, porque tú no me llamaste para volver atrás. Y ahí está la victoria. Ahí está la victoria, sin interesar, hermanos, el señalamiento, sin interesar la crítica, sin interesar si se dio cuenta o no se dio cuenta, qué piensa o no piensa. Lo importante es qué dice el Señor de mi vida. ¿Qué dice Dios, hermano, cuando yo reconozco y le digo: gracias por tu amor, porque me amas tal como soy? Así me amas. Y tienes la fe, porque Dios, hermano, está trabajando en nosotros con fe, está trabajando en nosotros con paciencia, hermano. Con paciencia. Está trabajando en nosotros el Señor. Ahora, ¿qué tipo de barro somos nosotros? De tierra, hermanos. Pero no hay, hermanos, que interesarnos nada de eso. ¿Saben por qué? Porque el Señor, nuestro Dios, como lo he dicho en otras ocasiones, Él sabe trabajar con cada uno de nosotros de acuerdo a como nosotros seamos. Así trabaja el Señor. Por muy endurecido que venga y que venga, no sé, lo más alto que pueda venir, pues esa altura ya puede hacer daño, porque Dios es experto en todo eso. Sí, hermano, así es.
Y fíjense qué tremendo lo que hemos venido aprendiendo nosotros en estos últimos fines de semana, hablando sobre la gracia, hermanos. Nos hemos ido dando cuenta cómo Dios, hermanos, trabaja, hermanos, de una manera de la cual, hermanos, nos enseña su palabra, nos enseña sus mandamientos, nos instruye a través de su palabra, hermanos. Y Él mismo va obrando en nuestros corazones. Él mismo va obrando en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque, hermanos, entre más uno se quiera cerrar y se quiera ponerse, hermanos, al tú por usar esta expresión con el Señor, Dios no tiene prisa. Él se ha propuesto hacer lo que va a hacer con nosotros. Y eso nos da confianza. El saber que estamos en las mejores manos. Y no le hablo de aseguranza, le hablo del Cristo verdadero. Cuando dicen amén, no le palmas de la mano al Señor. Estamos en las manos del Cristo. Y la Escritura dice de tal manera que hasta que tu padre y tu madre te dejen, yo estaré contigo. Imagínense. Y así, hermanos, hay tanta escritura, hermano. Pero miren lo que dice el verso 11, hermano. Esto es lo que hemos venido, lo que estoy hablando, hermanos, lo que estoy recalcando. El verso 11 es que, hermanos, habiendo sido predestinados, miren, por el Señor, conforme a qué, hermanos, al propósito de quién, del que hace todas las cosas, según, hermanos, el designio, hermanos, el pensamiento, designio, pensamiento o propósito, hermanos, que va, hermanos, de la mano con la voluntad. Mire qué tremendo es el Señor. No sé a dónde andaba usted, o a dónde, bueno, a dónde andaba yo, sí, por supuesto que sí sé. Pero dónde andaba usted, no lo sé. Pero donde andaba, Dios ahí lo va a traer. ¿Por qué? Porque quien lo llamó aquí, dice la Escritura, mire hermano, le voy a volver a leer, dice que lo predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿De quién? De la voluntad de Dios. No de voluntad de ningún hombre, no de voluntad de nadie, hermanos, sino por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Si yo o cualquiera, hermanos, estuviésemos por una voluntad de hombre o por voluntad propia, a lo mejor, hermanos, ¿verdad? Somos ligeros a claudicar, somos ligeros a volver, hermanos. Pero qué bueno que se trata de la voluntad de Dios. Y con la voluntad de Dios nadie se puede oponer. Nadie puede pelear contra la voluntad. O sea que Dios, hermanos, se ha propuesto hacer algo en su vida y nadie lo va a parar al Señor con ese propósito. Nadie. Tal vez uno mismo puede ser el culpable de parar el propósito de Dios en mi vida cuando yo me pongo en un estado de rebeldía, de incredulidad, de duda, de queja y de tantas cosas que habitan en nosotros. Pero en esa condición yo lo que puedo hacer es provocar que Dios se detenga, pero que no abandone la obra. Entre más yo provoco, Dios se va a detener y va a decir, ok, está bien, puede decir el Señor. Pero Dios va a seguir obrando. ¿Y de qué manera obra el Señor? Miren, cuando uno, hermano, se pone en un estado de queja o no sé, bueno, llamémoslo de cualquier índole, el ser humano está habituado a tantas cosas que no van con la voluntad del Señor. Pero por poner un ejemplo, quiere huir de una responsabilidad. Quiere huir porque algo le provocó el abandonar o el querer cambiar de iglesia, por decir así, hermano. Entonces, Dios no está en contra de eso. El problema es que usted va y visita otra iglesia y en otra iglesia le dicen que se regrese a su iglesia donde está su pastor. Y en otra iglesia, otra predicación puede ser que Dios lo inquiete de tal manera
que empieza a orar en su vida, en su corazón, y lo hace volver. De esa manera, hermanos, y de muchas otras más, trabaja el Señor. Si yo, hermanos, o uno en la manera de pensar es diferente, y hermanos, se trata de quejarse, por decir así, pero el problema es que el que sabe de las cosas espirituales, el que sabe de las cosas del Señor, lo que va a hacer es guiarlo según la palabra del Señor. No se va a poner a la par suya a estarse quejando tampoco. Entonces, así sigue obrando el Señor, a modo de que le cierra todas las puertas del Señor. Y la única que le queda abierta, ¿cuál es? Venir al altar, reconocer, ponerse en las manos del Señor, aceptar su voluntad y darle para adelante. ¿Por qué? Porque al darle para adelante, su victoria es suya. Dios la va a dar y usted va a disfrutar esa victoria. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios verdadero. Entonces, todo, hermanos, está planificado por el Señor. A Él le agradó, hermanos, llamarnos. Pero dice, hermanos, que hacer de aquello, hermanos, que según la voluntad del Señor, hacer de aquello sin valor, hacer de aquello abandonado, hacer de aquello, hermanos, que se encontraba, hermanos, separado. La voluntad de Dios es, a Él le agradó, es hacer de todo eso algo bueno, algo precioso, algo diferente, que ni usted ni yo a veces lo creemos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿No ha sentido usted a veces, hermano, que en otro tiempo sus reacciones podrían haber sido diferentes a las que ha tenido ahora en el Evangelio? Ese es el obrar de Dios. Ahora sí, pues, todavía reaccionamos como antes, pues sí, quiere más trabajo de parte del Señor. Pero ya no deberíamos. Pero es allí donde nos vamos dando cuenta, hermanos, que Dios ha obrado. Y uno dice, hermano, mire al apóstol Pablo, cuando recién se convirtió, lo que decían de él, hermanos, era que Pablo había sido el perseguidor de la iglesia, que Pablo era el que asolaba la iglesia, y lo conocían por su pasado. Así lo conocían, pero eso no incomodó a Pablo. No le incomodó a Pablo, porque él mismo llegó a decir, yo sé en quién he creído. Y dice, pero ahora ese que hacía todo eso, ahora es predicador del Evangelio. De ahí para adelante. De ahí para atrás, no hay nada ya más, hermano. No hay nada más que hacer. Desde que llegó Cristo a nuestra vida, para adelante. Porque ni aún Dios mismo se acuerda, dice la Escritura. Entonces, de aquello que no tenía valor, Dios se propuso darle valor. Pero hermanos, quiero centrar, hermanos, para ir avanzando. Muy bien, quiero leer el verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Cristo. Pero dice ahora, en Él también vosotros, verso 13, habiendo oído la palabra de verdad. Pongamos atención a esto, hermano. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Pero miren, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ¿cuál era, hermanos? ¿Cuál era nuestra vida? ¿Qué era nuestra vida? Pero ¿qué nos vino a cambiar a nosotros, hermanos? Habiendo oído la palabra de verdad.
Y esa palabra de verdad debe de permanecer en nosotros, hermano. Habiendo oído la palabra de verdad, escuche bien, y dice aquí, hermanos, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en el evangelio, fíjese, la palabra de verdad, el evangelio, hermano, y habiendo creído en él. Escuchamos, hermano, escuchamos algo diferente. Escuchamos algo que inquietó nuestros corazones. Inquietamos, hermano, escuchamos algo que nos confrontó con lo que éramos. Nadie, hermanos, puede hacer lo que Dios hace. Por eso, démosle valor en haber conocido la palabra de verdad, el evangelio. La palabra de verdad que es el evangelio, hermanos. Que le presentaron, o nos pudieron ver presentado, o nos presentaron tantas cosas, tantas salidas. Se había perdido toda esperanza, a lo mejor en los matrimonios. Se había perdido toda esperanza, hermanos, en la familia. Pero en Dios todas las cosas son posibles. Pero cuando llegó el Evangelio es Cristo, todo cambia. Gloria a Dios. Porque en Él está la vida y en Él está la verdad. Amén, bendito Dios. Y nadie, usted puede hacer cuenta de su vida, y nadie lo podía haber cambiado. El que lo cambió y lo sigue cambiando es el Evangelio, la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es Cristo, hermano. Aleluya. Y cada vez que la palabra se ve en nosotros, genera cambios en nosotros, hermano. Y damos gracias al Señor y decirle, Señor, no estoy en la mentira, estoy en la verdad. Y con esta verdad yo tengo que seguir adelante. Porque, como leí la vez pasada en la vigilia, hermano, que no es que hay otro evangelio, decía el Espíritu, sino que otros tuercen el evangelio. En esta ocasión, hermano, que estuve por allá, me contaban, hermano, llegó un varón, hermanos, con otros hermanos a cierto lugar y dijeron, bueno, Dios tiene una palabra para usted, ¿verdad? Y eso se da mucho por allá, profecía, y que no quiero decir que todo es mentira, porque la verdad es que a veces hay gente que se dedica a eso, pero no tiene fundamento. Pues este caso es uno de ellos. Y le dijo, tengo una palabra de parte del Señor y traiga a sus trabajadores y esto. Y hermano, total es que se empezó aquel hombre a orar, me contaban, hermanos, y los puso a todos allí en oración, como cerrado, hincado, orando. Pero ¿sabe qué? Mientras otros estaban vaciando el puesto. Dice, mientras otros estaban sacando el dinero y sacando cosas, hermano. Ese no es el evangelio de verdad. Esas son cosas, hermanos, que no respalda el Señor. Pero esas experiencias, hermanos, nos ayudan a nosotros a pararnos bien en la roca que es Cristo. Por eso llego a este punto, que es en sí parte de lo importante de este mensaje. El sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. En el terreno, hermanos, donde está plantada la iglesia Roca Eterna, Misión de la Senda Antigua, hermanos, allá en El Salvador, con el pastor Salvador Escobar, era un terreno baldío, solo. Por la visión de nuestro pastor y por el trabajo de todos nosotros, la gloria sea para el Señor, hermanos, hoy hay una iglesia construida en ese lugar. Pero esa iglesia que está construida ahí, hermanos, hoy que fui, hermanos, tiene un rótulo grande que la identifica. Tiene, hermanos, un rótulo, dice Iglesia Roca Eterna, Misión La Senda. Ese rótulo le da identidad a esa iglesia.
ese rótulo anuncia la buena nueva de salvación en ese lugar. El camión, hermanos, abandonado está allá. No porque no lo quieran usar, no porque no lo quieran, simplemente, hermano, esos camioncitos son guerreros allá, hermano. Y no crea que no los meten donde le entren esos camiones, se meten, hermano. Y no solo el chofer y los que van en la cabina, lleno el camión. Usted ha sido testigo a veces cuando ha viajado. Desde que llega uno para allá se miran aquellas picas, aquellas trocas llenas de personas. Pues ese camión está allá abandonado, que por cierto sabe que por eso va a ser la feria típica, para darle vida otra vez a ese camión. Vamos a participar de esa bendición. Pero ¿qué le quiero decir? Allá está el camión abandonado, ahí está, hermano, esperando tomar vida. Pero ese camión, hay algo que lo identifica. Tiene un rótulo que dice Iglesia Roca Eterna. No es como los otros que transitan ahí, hermanos, que son comerciales, que no tienen ni nada que lo identifique. Pero ese camión cuando va lleno se sabe que va lleno de hermanos. Porque el camión algo lo identifica y dice Roca Eterna. Así que vamos a lograr la meta de levantar ese camión, hermanos, para que los hermanos allá sigan transportando a los hermanos, hermanos. Ese camión siga dando uso para el cual Dios lo proveyó. Así es que vamos a estar en la feria típica, hermanos. Sí, vamos a involucrar, vamos a colaborar. ¿Sabe? El sello del Espíritu Santo que nosotros tenemos, hermanos, ese sello nos da valor a nosotros. Nos da identidad, hermanos. El sello del Espíritu Santo no es una marca. El sello del Espíritu Santo, hermano, no es un cartel, no es un rótulo para nosotros. No es una vestimenta. El sello del Espíritu Santo es que somos propiedad de Dios. Pero cuando damos a entender nosotros que tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es el verdadero? Cuando el creyente, hermano, muestra que está sellado con el Espíritu Santo, no es que presenta un ministerio, no es nada de lo que le podría mencionar, son las buenas obras. Son cuando dice que no lo miran cuente común y corriente, pero da testimonio de que conoce a Dios verdadero. Esa persona tiene el sello del Espíritu Santo. La persona, el creyente que tiene el sello del Espíritu Santo, tiene una identidad con el Señor y sabe, da testimonio. Para eso es el sello del Espíritu Santo, para dar testimonio. ¿Qué hizo el Señor cuando Jesús estaba siendo bautizado? Dice que descendió en forma corporal de paloma, hermanos, sobre Jesucristo, cuando nuestro Salvador estaba siendo, hermano, bautizado. Después de haber sido bautizado, dice, hermano, que se oyó del cielo dando testimonio: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Así nosotros somos amados por Dios. Cuando hacemos, hermanos, lo que Dios nos manda hacer, aún en contra de nuestra voluntad. Pero tengo el sello del Espíritu Santo y tengo que perdonar, tengo que amar, tengo que aceptar, tengo que doblegarme. ¿Por qué? Porque soy propiedad de Dios. Dios no me ha dado propiedad a mí, hermanos, ni a usted para jactancia, para volar en las alturas solamente. Nos ha dado sello para dar testimonio. Por eso somos sellados. En los tiempos antiguos se dice, hermanos, que todos los soldados eran sellados, hermanos. Tenían un sello. De hecho, hay unas películas donde presentan de soldados romanos, hermanos, que muestran el sello, hermanos, al batallón en que ellos pertenecen. Fíjese, película cristiana. Entonces, hermano, así nosotros somos parte de la milicia del Señor,
y no tenemos nada que nos identifique más que solamente la palabra del Señor. Pero cuando no tenemos la palabra del Señor, ¿cómo se da cuenta alguien que nosotros somos cristianos? ¿Cómo puede decir alguien que yo estoy sellado? Cuando soy diferente. Cuando soy diferente. Cuando busco el agradar a Dios primero, antes que a mí mismo. Y saben, para descanso de todos nosotros, Dios conoce a cada uno de nosotros. Quiero que vayamos a esta escritura, hermanos. Creo que está, hermanos, déjenme ver. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, hermanos. Ahí, hermanos, dice la escritura en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, dice el verso 19: pero el fundamento de Dios está firme. Miren, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. El fundamento de Dios tiene un sello, y es que Él nos conoce a nosotros. Y Él sabe, hermanos, dice aquí, los que son suyos. Entonces, hermano, quiere decir que nosotros tenemos ese sello que tiene firmeza, que tiene identidad, que tiene autoridad, que tiene promesa. Ese sello que nos hace diferentes. No porque nosotros lo queramos así, sino porque la voluntad de Dios fue llamarlo y sellarlo. Y la voluntad de Dios es que usted y yo actuemos de acuerdo al sello que nos ha dado. Y ese sello es el del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo capacita, guía, consuela, fortalece. Hermano, escudriña, escoge servidores, escoge todo tipo, hermanos, de gente que será útil en el ministerio. El Espíritu Santo la escoge por parte del Señor. Entonces, bendito sea el Señor, que esta obra, que este caminar, se trata de Dios y no de nosotros. Se trata de darle la gloria al Señor. Yo no tenía ningún sello, más que quizás color podía tener yo. Quizás color me refiero cuando decían que dice a todo el mundo le da colores. ¿Ya oído esa expresión? A ellos ya le dan colores, ya saben quién es. Esa es una expresión, hermanos, que vulgarmente así se conoce, hermano. A él ya le dan colores, ya sabemos quién es, ¿verdad? Ese era antes. Ahora tengo que ser conocido por el sello del Espíritu Santo. Ahora usted tiene que ser conocido y conocida por el sello del Espíritu Santo, que usted es propiedad de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque dice aquí el verso, hermanos, que continúa de Efesios, hermanos, que somos propiedad de Dios y que tenemos las arras que vienen a ser, hermanos, el primer pago, por decir así. Que Dios ya pagó el precio y somos propiedad de Él. Mire qué tremendo, hermano, en lo que nosotros hemos metido. Que si bien es un caminar así, hermano, porque ahorita a lo mejor su vida no está estable, puede ser que tenga luchas, pruebas y tantas cosas.
no es estable, pero Dios está ahí. El Señor está ahí porque ha sido prometido. Ha pasado tristezas, ha pasado luchas, enojos, contiendas, iras, ha tenido que perdonar aún en contra de su voluntad, o usted ha ofendido, ha tenido que pedir perdón, porque también hay que hacer eso, ¿no? Porque no se trata solamente de que nos pidan perdón. Cuando nos escudriñamos, nos damos cuenta, hermanos, también nosotros hay que acercarnos. Y así podríamos hablar de tantas cosas, pero todo eso lo hace tener un valor delante de Dios. Mire, hay un valor incalculable delante de Dios cuando mira a un creyente que se doblega, que calla y que se mantiene en la palabra, a pesar de que es un proceso difícil, pero sabe que en ese proceso tiene que salir victorioso y que Dios le va a dar la victoria y que tiene que salirse de la barca y caminar en las aguas, porque Dios lo va a sostener. Ese es un creyente que tiene valor delante del Señor, y ese es usted y yo. ¿Por qué? Porque tenemos el sello bendito que nos da valor. Nos da valor. Mi esposa tiene el sello del Espíritu Santo. Es mi hermana, es mi esposa, es mi amiga. Somos compañeros de milicia y estamos luchando esta batalla igualmente juntos los dos. Porque así le agradó al Señor. Así está usted también aquí, con su esposa, con su familia, o aún solo o sola, pero dele para adelante. Dele para adelante, porque Jehová va adelante de usted. Con mi esposa nos reímos a veces porque pues los años no pasan por gusto. Pero lo que nos consuela o me consuela es cuando me dice ella, pero aquí los dos vamos iguales. Aquí los dos vamos envejeciendo juntos. Y gracias al Señor. Quizás ya no estuviéramos, pero la voluntad de Dios está aquí todavía. Y eso es digno de alabanza para el Señor, porque ya en nuestro matrimonio, hermanos, el Señor ha venido obrando, y gracias al Señor podemos dar testimonio que Dios se regala verdadero. Eso es importante. Así es que le animo, hermanos, a que recuerde que tiene el sello del Espíritu Santo y que es propiedad de Dios. Y que como propiedad de Dios tiene que dar testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia con mucha más razón, pero con mucho más valor dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Porque este pasillo no solo está para dividir las bancas. Este pasillo está porque se necesita que los de este lado caminemos por este mismo pasillo. No está hecho solamente para que caminen los de este lado o solo de este lado. ¿Qué quiero decir con esto? Unidad. Unidad. Y todos tenemos que dar testimonio que somos sellados con el Espíritu Santo dentro de nosotros mismos. Y eso es agradable delante de Dios. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque aquí el trabajo nuestro es agradar al Señor. Agradar al Señor con nuestros cambios. Agradar al Señor doblegándonos, tomando nuestra cruz, haciendo lo establecido por su palabra y agarrándonos de las manos benditas del Maestro. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, ayúdanos a caminar, Dios mío, conforme al sello del Espíritu Santo.
son nuestras buenas obras, son nuestro testimonio, Señor. Ayúdanos. Porque hay un enemigo, Dios mío, que quiere hacernos volver atrás, a desear, a caminar conforme, Señor, a los deseos de los hombres. Pero si sos guiados por el Espíritu, dice tu palabra, Señor. O sea que tenemos que ser guiados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a mantenernos en esta senda en la cual tú nos has puesto y seguir adelante con tu paz, con tu gozo, con tu fortaleza, con tu protección, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.